concepto solamente funciona cuando discrimina, cuando permite distinguir diferentes actores, instancias, realidades, objetos, contextos. Pero cuando hablamos de capitalismo, nadie sabe lo que quiere decir. No sabemos lo que es el capitalismo. Por eso decidí no solamente tomar lecturas de autores contemporáneos que lo critican, sino de alguna forma retornar, hacer una especie de paréntesis a visiones mucho más explícitas de lo que se concebía o de cómo se concebía el capitalismo antes de que se convirtiera en una justificación ideológica de la libertad o en una justificación, o más bien en un saber económico del cual pocos tienen comprensión y conocimiento. Entonces, una de las fábulas fundacionales del capitalismo, o al menos una de las fábulas que hace más clara el primer impulso espiritual del capitalismo, y no crean que es una palabra así que me saco de la manga, ¿no? Tiene que ver con este término que utiliza Max Weber, ¿no? Con el espíritu del protestantismo y el espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, ¿cuál es esta naturaleza social, cultural del capitalismo más allá de su estructura estrictamente económica y de su orientación al aumento de la productividad? Es decir, ¿qué tiene que ver eso con una subjetividad y qué es lo que se quiere, y aquellos que lo habitan, que lo promueven y que se adhieren a él, quiénes son y cómo quieren ser y qué aspiran? Bueno, entonces la fábula de las abejas de Mandeville es un cuentito, pues esas son las fábulas, cuentos de animales, donde los animales representan vicios y pasiones humanas, y ya lo verán cuando lo lean. El objetivo consiste en hacer una suerte de experimento mental de qué le pasa a la sociedad cuando reinan los vicios y las pasiones bajas, y qué le pasa a las sociedades cuando reinan la bondad y la justicia. Y es muy interesante porque de ahí van a salir argumentos como el de la mano invisible de Smith, y en última instancia esta supuesta magia que transforma el egoísmo individual en el bien de todos. Esa es la primera lectura, que es muy cortita. Y la segunda lectura es un fragmento de un autor, un alemán, Hirschman, que se llama precisamente Las pasiones y los intereses. Y es una historia de estas justificaciones estilo Mandeville después de Adam Smith, y también de otros pensadores. Creo que también que habla de Locke o de Hume, no recuerdo exactamente bien, pero la parte en la que nos vamos a concentrar nosotros es la primera, en donde habla de este tránsito de la Edad Media al Renacimiento, particularmente en la figura de Maquiavelo, y de por qué la ciencia política incipiente, o la discusión sobre la política, ya no tendrá que ver con tipos ideales, ya no tendrá que ver con cuáles son las virtudes humanas, ya no tendrá que ver con los ideales humanos, sino tendrá que ver con la administración de las pasiones, porque las pasiones nos revelan a los hombres tal como ellos son, o como ellos son realmente. Si esto es una justificación o una naturalización de la avaricia, es una cosa a discutir, o si el término realidad simplemente significa considerar al hombre en la peor de sus versiones, y si eso funciona, pues entonces si bajo ese supuesto las cosas funcionan, entonces se podrá proseguir así. Recuerden lo que decía Kant. Es posible una sociedad de demonios, es decir, de seres humanos, siempre y cuando tengan razón. Es decir, pueden tener todas las pasiones que quieran, pueden ser todos los despreciables que quieran, pero si tienen razón, se pueden salvar. Bueno, esta historia que aparece en Mandeville
y que analiza también Hirsch no es kantiana. No tiene que ver con cómo se salvan las pasiones por la razón, sino cómo los intereses reemplazan a las pasiones y se convierten como en su forma civilizada. Entonces, bueno, esa es la pequeña explicación de por qué la lectura, pero veamos ahora el marco más general en el cual quiero insertar estos dos textos, que es una discusión general sobre cómo aproximarse a esto que llamamos capitalismo y que no sabemos realmente qué es. En efecto, el concepto de capitalismo es como esas monedas gastadas que han perdido el relieve y que por lo tanto ya no tienen ningún emblema y ya no dicen lo que significan ni lo que representan. Hablamos tanto de capitalismo para defenderlo, para atacarlo, dependiendo del bando en el que se esté y también de la posición en la que uno esté enunciando, que termina por no significar nada. Bueno, a ver. Les refresco brevemente cuál era el encuadre general del curso. Es filosofía contemporánea, eso quiere decir que Platón, las cuestiones de Platón, de Aristóteles, la República, los diferentes regímenes de gobierno, la ciudad de Dios y de los hombres de Agustín, cuestiones más modernas sobre el individuo y la propiedad privada, como en Locke y Hume, la cuestión del soberano en Hobbes, el príncipe, el ascenso de la burguesía, y un régimen ya que no está anclado necesariamente ni al poder religioso ni al poder monárquico. Todo ese tipo de cosas llegando más o menos quizá hasta Kant, ¿no? Bueno, pasando también incluyendo también desde luego a Rousseau y la teoría del contrato social, y llegando hasta Rousseau con su metafísica de las costumbres y la fundamentación de la moral y ciertas ideas también sobre el individuo, la libertad, el cosmopolitismo y finalmente quizá algo de Hegel y su teoría del Estado. Todo eso está ya asumido. Ustedes ya podrán consultarlo en sus ratos libres. Bueno, en fin. Entonces, lo que habíamos dicho es, como un curso de filosofía contemporánea, no íbamos a hacer este repaso, sino que nos íbamos a concentrar en algo que considerábamos una cuestión de actualidad. Y el problema con el concepto de actualidad es que no se deja definir desde luego como un punto. No hay algo así como un presente puro en el cual nosotros podríamos decir esto es el presente. Simplemente podríamos preguntar cuál es el presente. ¿Es el día de hoy o es esta época, ¿no? o es esta coyuntura? Realmente resulta muy difícil poder delimitar la cuestión de lo presente. Pero lo que sí intentamos es no definir lo presente, sino definir lo actual. Y lo actual no está dado por un punto, ni está dado por una... no está dado precisamente, sino más bien está trenzado, o más bien es ese nudo de problemas y preguntas en torno de las cuales nosotros giramos y que estamos orientados o forzados a responderlas en función de una urgencia. Esto es un poco lo que habíamos expuesto en el video anterior, donde puse una máquina a hablar en vez de mí y puse muchas imágenes. Bueno, pues lo que quería yo transmitirles a propósito de Benjamin era que nosotros necesitamos hacer un análisis estructural de la sociedad, de las instituciones y conceptualizarlos, pero al mismo tiempo lo único que justifica ese estudio es el momento de la urgencia, ese pequeño rayo, ese relámpago del que habla Benjamin, y solamente ese relámpago es el que permite orientar o entrelazar esas preguntas, esos conceptos y esas teorías y volverlas relevantes y dirigirlas hacia un clamor de justicia. Pero de nuevo, el clamor de justicia no es nada si no hay toda esta constelación conceptual en la cual nosotros tratamos de orientarnos. Bien, entonces la cuestión del presente a la cual estábamos aludiendo en las primeras clases era eso que difícilmente y con ciertos con rasgos muy aproximativos llamábamos el orden mundial, que tenía que ver con
Un orden socioeconómico y político basado en la ciencia y la tecnología, por un lado, en los derechos humanos o en la defensa, por lo menos nominalmente, de los derechos humanos, de la democracia y del capitalismo pro libre mercado. Estábamos entrando ahora, mucho antes del coronavirus, estábamos entrando en una fase en donde se ponía en cuestión la legitimidad última de este orden. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso no quiere decir que el capitalismo, y ya entraremos en eso, que el capitalismo esté en crisis. Bueno, el capitalismo siempre ha estado en crisis y esa es una de las cuestiones que hemos discutido. La cualidad del capitalismo es no solamente producir crisis o más bien ser arrastrada a crisis, sino buscar la propia crisis y buscar su constante revolución. Y esta es la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, de la que también hablaremos después. Pero lo que estábamos diciendo es que estamos en un momento en el cual hay un claro ascenso al poder de figuras que ya no representan a la democracia liberal capitalista de libre mercado. Les digo, mucho antes de que empezara la pandemia, mucho antes de que los estados quisieran volver a discutir sus fronteras, proteger a sus internos, a sus propios ciudadanos, volver a repensar la autosuficiencia productiva, replantear los tratados de libre comercio, etc., ya había una tendencia que que la pueden ver en Europa del Este con el ascenso de gobiernos de derecha. Está mismo Trump, está Bolsonaro en Brasil, está Lenín Moreno. Hay muchas figuras, ¿no? Incluso dentro de las propias democracias liberales europeas, tienen crecimiento de partidos de derecha, conservadores, chauvinistas, como Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, o el partido este partido también conservador francés. Esto significa que las fuerzas se estaban removiendo. Y otra vez, antes de que China comenzara a volver a prender y encender sus máquinas y empezar a exportar todo tipo de productos, especialmente médicos, pero no solo, al resto del mundo que está en crisis y en cuarentenado, China ya también estaba representando un contrapeso junto con Rusia y quizá un poco Irán, un poco también Venezuela. Estaban buscando ya desde hace varias décadas un contrapeso a la hegemonía occidental, pero en este momento en el que Trump rompe relaciones no es que rompa las últimas relaciones, pero sí destruye el pacto que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial con Europa y con todo el bloque occidental, y decide jugar para sí mismo, ¿no? Es decir, otra vez una especie de doctrina Monroe, América para los americanos. Y este movimiento otra vez de nacionalización, de vista hacia adentro, de cuestionamiento de derechas y de izquierdas sobre la mundialización o sobre la globalización, la reactualización o sobre todo la relegitimación de ideologías de derecha, de reivindicación nacional, de reivindicación de la sangre, de la lengua, de la patria. Todo ese tipo de cosas no son solamente elementos sueltos, sino que todos ellos se dejan reconocerse de una manera muy clara como una ola y como una tendencia que ahora, particularmente después de la crisis o en medio de la crisis coronavírica, se vuelve perfectamente patente y perfectamente evidente. Y entonces lo formulábamos así: la democracia liberal, internacional o globalizada, pro libre mercado, ha entrado en crisis y vemos un ascenso de modelos de la derecha, de la izquierda, que ponen en duda el valor de la globalización, que ponen en duda el libre mercado, que ponen en duda el cosmopolitismo, que ponen en duda los derechos humanos,
etcétera, y que también ponen en duda esta otra dimensión que había estado en el fondo del antiguo orden mundial, que es el valor de la ciencia, ¿no? Porque pese a quien le pese, sí había muchos organismos que estaban orientados o definidos por cuerpos científicos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, y también organizaciones en torno al cambio climático, que no se cuestionaba. Se podía ser tonto si nadie siguiendo el protocolo de Kioto o los acuerdos de París, pero a final de cuentas sí había cierto acuerdo científico de que eso era así. Entonces, de que había cambio climático, pero parte de la crisis de la que estamos hablando es que esta derecha también es hostil a la ciencia y pone en cuestión las decisiones de la ciencia o las ideas de la ciencia, entre ellas la del cambio climático, y la otra, lo vieron pues tempranamente con Trump y con Bolsonaro, los juicios también médicos respecto a la epidemia del coronavirus. Eso tiene que ver con quitarle también poder a los tecnócratas o desautorizar al saber científico, lo que podríamos llamar psicoanalíticamente el discurso universitario, y hacer entrar otra vez cierto discurso del amo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, esto era... esto por parte... La crisis, habíamos puesto de relieve la crisis de este modelo que había sido el nuestro y con el que habíamos en buena parte crecido. Bueno, ustedes más, yo no, yo sí crecí a lo largo de la Guerra Fría, un pedacito pues. Pero lo que veíamos era que esta crisis de este capitalismo liberal democrático, pueden criticar lo que quieran, pero al menos en términos teóricos y en términos de discurso, era eso. Tiene una serie de ataques por parte de la derecha y también tiene parte de ataques por la izquierda, pero lo que habíamos dicho era que la izquierda tiene los ataques menos certeros y menos consistentes. Y ahora trataremos de ver por qué. Parecería que dentro de dos tradiciones de la izquierda, ninguna de ellas ha sido capaz de escuchar a la otra, y aquello habría redundado, era parte de la hipótesis de inicio, aquello habría redundado en una impotencia de la izquierda y en una capacidad de proponer un discurso no solamente que generara militancia, sino que además que generara interpretaciones radicales y críticas radicales que pudieran competir con las de la derecha. Le podrá parecer verdaderamente cuestionable esta cuestión de la derecha, de la izquierda, del centro, pero el punto no es retroceder y asumir las viejas posiciones de izquierda y de derecha como si todavía estuvieran vigentes, sino redefinir qué es la izquierda, y si hay algo así como izquierda, que solamente se definiría porque ella elige su tradición. Y en esa elección de tradición estarían nombres y hechos como la Revolución Francesa, como Marx, como cierto liberalismo también, como cierto libertarismo, o los ciertos libertarios, y cierta tradición revolucionaria, pero no porque se considere el producto natural, sino porque es la elección meditada de algo que considera invaluable y que no se puede perder. Eso no quiere decir en ningún momento abrazar la experiencia de la Unión Soviética de manera crítica, ni tampoco a Marx, ni a Lenin, ni tampoco hacerse de la vista gorda con Stalin, ni cosas de ese estilo. Simplemente significa una posición estratégica, sobre todo porque el hecho de que uno no tome posición no quiere decir que los otros no la tomen. Y el escenario político contemporáneo parecería haberse estado definiendo por una lucha entre liberales y conservadores, otra vez, pero liberales de centro-derecha contra una ultraderecha. Entonces, si uno no está dispuesto a insertarse en ese ajedrez ya existente, entonces uno tiene que definir otra posición, y eso es lo que habíamos visto con Zizek. La tarea de la filosofía no consiste solamente en dar argumentos sobre qué es la justicia, o qué es el ciudadano, o qué es la democracia, ¿no? O sea, que está muy interesante, sino más bien de manera histórica situarse en un contexto y en un debate,
y a partir de ese debate mostrar los puntos ciegos y dejar ver todo aquello de lo cual no se habla, todo aquello que no es formulado, todo aquello que no es planteado. Y eso es lo que nosotros hemos intentado asignarle a la izquierda como tarea, y para hacer eso pues hay que hacer análisis. Pero otra vez, no es un análisis a lo tonto, ni tampoco es un análisis sistemático en el sentido de que necesitemos llegar a nociones fundamentales, sino que es a partir de un sentido de urgencia y a partir de hechos muy concretos de injusticia, de asesinato, que son secuestros, que son feminicidios, que es trabajo infantil, que es trata de personas. A partir de todo eso es que nosotros nos preguntamos si todas aquellas teorías y conceptos están a la altura de lo que está pasando, para explicarlos y para ofrecer alguna posibilidad de inteligibilidad y eventualmente de alternativa. Pero entonces, para ser justos y para que no estemos simplemente dando vueltas en el aire y estrellándonos otra vez con las paredes de la botella en la que habitamos, o contra el muro, contra los muros, incluso contra el muro de Berlín, que sigue en nuestras cabezas en varios casos, habría que volver a pensar ¿qué es esta palabra capitalismo? Porque de alguna manera ha sido la que aparece y reaparece en nuestro discurso, y aparece en los autores que hemos leído, y aparece en los discursos, y aparece en la televisión, y aparece en todos lados. Y se dice, el capitalismo está en crisis, y otro dice, no, el capitalismo siempre ha estado en crisis, o no, es que el capitalismo es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Pero, ¿qué es eso? Y esta pregunta, ¿qué es el capitalismo?, se la han hecho siempre capitalistas y no capitalistas. Y por lo tanto, nos toca a nosotros volvernos a plantear las cuestiones. Entonces, a ver, la primera de ellas y el primer asunto que no debe, o más bien que debería orientarnos, es que por capitalismo se puede entender varias cosas, pero lo primero que yo diría es, en una primera aproximación, la comprensión de esta palabra capitalismo depende de dónde está uno parado. Es decir, si nosotros lo vemos desde el mercado, si nosotros lo vemos desde el Estado, o si nosotros lo vemos desde la sociedad, el capitalismo tendrá necesariamente diferentes definiciones o diferentes modos de aparecer. Entonces, había yo puesto, bueno, esto que ven aquí, o que no ven, es un pequeño diagrama sobre estas tres, la K de capital, y tres dimensiones. Una es el capitalismo visto desde el mercado, el capitalismo visto desde el Estado y el capitalismo visto desde la sociedad. Pero otra vez me preguntarán, ¿esto es una definición formal? ¿Esta es una definición histórica? ¿Esta es una definición de alguien? ¿Esta es una respuesta a alguien? Bueno, a ver, lo único que podemos decir es que ofrecer ciertas definiciones plausibles y que tienen sentido dentro de estos marcos. En otras palabras, más importante que estas definiciones o que estas aproximaciones es entender que la aproximación depende de un punto de vista, ¿sí? Y que estos puntos de vista sí que son estructurales y que estamos justificados ahora, en este momento, a hablar por lo menos de tres espacios generales, que son el mercado, el Estado y la ciudadanía. Cualquiera de ellos o cualquier persona que se asiente en uno de ellos podría decir que ese es el todo. O sea, podría decir, no, es que la sociedad es el intercambio de bienes y servicios. Otro podría decir, no, el Estado es la organización social por excelencia y todo lo demás ocurre dentro del seno del Estado. Y alguien podría decir, no, a ver, existe Estado, existe el Estado y existe el mercado, pero lo que en última instancia existe solamente es la sociedad, son solamente los ciudadanos. Pero cualquiera de estas posiciones falla si no entiende que son puntos de vista, no que sean complementarios, que son que estructuralmente se solicitan los tres. Entonces, dichas así las cosas, uno puede decir, sí, todos estamos en el mercado, no hay nadie que esté fuera de este marco, ni tampoco hay nadie que esté fuera de algún marco estatal, ni tampoco hay alguien que esté fuera de la ciudadanía. De alguna manera, todos estos son sistemas completos,
pero lo que quisiera yo transmitirles en este momento es que no se puede entender el capitalismo si no es a partir de una aproximación multisistema. No, o sea, sí tiene que ver algo con Luhmann, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Eso podríamos discutirlo después, pero póngalo en Epoché. Entonces, a ver, desde el punto de vista capitalista, lo que podríamos más o menos decir es que el capitalismo es la organización de la producción a partir de propietarios privados que se orientan por un fin que es la ganancia y para ello, bueno, hacen diferentes tipos de cálculos, pero el principal sería algo así como la tasa de retorno o es la ganancia. Es decir, una vez que yo considero todos mis gastos de producción, o bueno, lo que invierto en maquinaria, lo que invierto en insumos y lo que invierto en salarios, una vez que salen las mercancías y se venden, entonces, ¿cuál es el retorno que yo tengo y si eso sobrepasa lo que yo invertí? Entonces, bueno, el capitalismo sería como, visto desde esta perspectiva, un gran sistema en la cual los productores se organizan para la creación o el ofrecimiento de bienes y servicios, pero solamente guiados por la esperanza de obtener un plusvalor. Y ahora, ¿por qué funcionaría eso? Bueno, pues porque hay una ley que se llama la oferta y la demanda, y entonces eso quiere decir que cuando hay una sobreoferta, entonces bajan los precios, entonces los capitalistas ven que no tienen que producir esa misma mercancía, sino que hay que producir otra porque esa otra mercancía escasea y eso significa que hay demanda y eso significa que alguien la necesita y entonces sin necesidad de un principio rector último, es decir, de una razón o de un estado o de una inteligencia, los capitalistas son como hormigas que se van transmitiendo información de punto a punto y no tienen nunca la visión global del mercado. Esta visión del mercado de una organización de la producción en manos privadas significa que nadie ve la totalidad del sistema, nadie ve el mercado, sino que todos estamos parcialmente ciegos. Pero el mercado es un sistema de información que está organizado por los precios y los precios serían eso, sistemas de información por los cuales la sociedad le transmite a otros lo que quiere, lo que necesita, lo que falta o lo que sobra. El otro punto de vista es el Estado, ¿no? Y desde el punto de vista, no hay capitalismo sin Estado, eso hay que sacárselo de la cabeza. Por más que exista ideológicamente una idea neoliberal o de ciertos neoliberales del adelgazamiento o de la necesidad de adelgazar el Estado, sea por razones de eficiencia, sea por razones de eficiencia del mercado, o sea por razones de la libertad de los individuos, lo cierto es que cada una de las decisiones, un sistema capitalista solamente puede funcionar con un Estado. ¿Por qué? Es un argumento hegeliano clásico. Yo, para poder hacer un negocio capitalista, pues, tengo que ser reconocido como un propietario legítimo. Si no soy un propietario legítimo, no puedo hacer negocios. Puedo forzar, puedo robar, puedo forzar a alguien a que me compre, pero eso no es hacer negocios y eso no es capitalismo. Para poder ser capitalista yo tengo que ser reconocido como ciudadano, es decir, como individuo con derechos y entre ellos el derecho de la propiedad privada. Entonces, yo no puedo ser un propietario privado si alguien no me reconoce como tal, es decir, si no nos reconocemos recíprocamente frente a un tercero que es el Estado, que es el que nos confiere el estatus de personas, el estatus de ciudadanos, la cualidad de ser sujetos de derechos y obligaciones y entre ellos el derecho a la propiedad privada. E incluso todas las decisiones, no solamente la de los rescates, los grandes rescates de las compañías en las crisis económicas, sino incluso qué se nacionaliza o qué se privatiza y en qué términos se privatiza, está decidido por el Estado. Pero no solo, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, el capitalismo es una política, sí es un sistema económico, pero se concreta en políticas económicas basadas también en la propiedad privada, pero con un banco central.
Un banco central que se supone que se mantiene autónomo de las decisiones políticas y que en calidad de científico, porque bueno, tiene un saber sobre cómo funciona la economía, tiene por encargo mantener la estabilidad económica del país, es decir, mostrar toda la información y las variables que nos dirían cuál es la salud de ese estado. En otras palabras, de lo que se trata aquí desde el punto de vista del Estado, además de los derechos y obligaciones que están conferidos en la Constitución y después en otros códigos y reglamentos, bajando pues en la estructura, se trata de el control de variables o de la observancia de ciertas conductas económicamente sanas, como el déficit fiscal, como la inflación, el crecimiento económico, etc. O sea, lo que tiene que hacer el Estado es decidir cuándo interviene y cuándo no interviene para que haya más circulación de bienes y servicios, es decir, para que circule más dinero. Por ejemplo, si se debe devaluar o no la moneda, o si debe haber libre flotación, o cómo se ajustan el cambio, cómo se va ajustando valores nacionales respecto a otros patrones. En algún momento existió el patrón oro, pero bueno, también muchos otros negocios se basan en el patrón del precio del barril de petróleo, por ejemplo. Entonces, todo esto que tiene que ver con las variables macroeconómicas y la deuda, el déficit, el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, si hay recesión, eso es el capitalismo desde el punto de vista del Estado, ¿no? Dicho obviamente en muy pocas palabras. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, el capitalismo es, bueno, sí, un sistema económico también basado en la propiedad privada, pero en el cual uno es el objeto de compraventa. No uno como cuerpo, sí también, pero uno como fuerza de trabajo. Es decir, se habla no solamente de un mercado de bienes y servicios, sino fundamental y principalmente de un mercado de trabajo. Eso quiere decir que el trabajo es una mercancía más y que yo salgo al mercado y mi trabajo, mis capacidades, mi inteligencia, mi conocimiento será evaluado por el mercado. Entonces, ahora, claro, pueden decir, pero esta no es la visión del mercado. Sí, claro, pero esto es visto desde el punto de vista, analizado desde el punto de vista, desde la óptica de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, sea propietario o no, tiene que ir a vender su fuerza de trabajo. A cambio, bueno, en ese vender su fuerza de trabajo se supone que habita en un estado o en un país con un estado que le da derechos. De tal manera que él no se puede ir a vender simplemente así, sino que hay leyes sobre los trabajos que no se pueden hacer, los trabajos que son peligrosos, los trabajos que deben pagarse más, o si hay un salario mínimo, o cuáles son las prestaciones que debe tener un trabajador, como el seguro médico, etc. Y este régimen legal que soporta el capitalismo, bueno, tendría que ver con ciertas libertades y con ciertos derechos. Esto también, viendo a China y el propio Estados Unidos, bueno, hay que matizarlo, pero de entrada, y esta es una tesis también cuestionable, pero que ha estado mucho tiempo ahí circulando en la ciencia política, es que habría un maridaje, no es cierto pues, pero que habría un maridaje entre capitalismo y democracia. Pero bueno, quede esto así de manera muy somera, pero sí suficientemente clara como para darse cuenta que el capitalismo puede ser visto desde estas tres perspectivas: la del mercado, la del Estado y la de la sociedad, ¿sí? Y ahora entraremos en otra división importante. Muy bien, pero sí es cierto que tampoco entendemos que si no entendemos qué es el capitalismo, si no lo vemos desde sus perspectivas, desde diferentes perspectivas, también es cierto que hay diferentes modos de analizarlo estructuralmente. Es decir, en el otro caso lo vimos desde una perspectiva, digamos, propiamente cultural, si lo quieren ver así,
desde la producción o desde la legalidad y la gestión y desde la práctica de la vida cotidiana de los individuos en la sociedad. Pero podríamos adoptar otra división para hacer inteligible el capitalismo. Y esta que les propongo es una división tripartita. También he escrito bellamente, esta bonita letra, querría decirles que hay tres también perspectivas para mirar el capitalismo en otra óptica. Esa es la económica, la cultural y la natural. Es decir, económicamente podemos ver en términos generales al capitalismo como un sistema orientado a la inversión para obtener una ganancia y que está principalmente concernida con la innovación. La innovación a partir de la innovación y la eficiencia, las dos para incrementar el valor y para obtener una ganancia, y para ello se invierte en maquinaria y sobre todo en tecnología, y bueno, y se tiene que pagar el trabajo, ¿no? Todo esto para aumentar la producción de bienes comercializables, ¿no? Entonces, es decir, es estar constantemente invirtiendo para producir cada vez más bienes, es decir, no solamente cada vez más en cantidad, sino más en diversidad, de acuerdo a la demanda, que también es siempre creciente, porque eso es algo que también tenemos que sacarnos de la cabeza. No hay una medida objetiva que nos pueda decir qué es una necesidad. Lacan tiene esta diferencia entre necesidad, demanda y deseo, pero lo verdaderamente cierto es que no hay una forma clara, distinta y definitiva de decidir qué es una necesidad, qué es una demanda y qué es un deseo. Cuando yo como, estoy al mismo tiempo satisfaciendo mi demanda física. Al mismo tiempo estoy ejerciendo una demanda social de derecho a la alimentación, y al mismo tiempo estoy en el deseo, es decir, en la comida como un acto social, cultural, simbólico, que está no solamente en el sazón, sino en el compartir la comida con los otros, los frutos del trabajo, etc. Bueno, esto sería la visión económica, pero también el capitalismo es un hecho cultural. Y cuando decimos que es un hecho cultural, queremos decir que no solamente se trata de el trabajo, la producción, los bienes, los servicios, sino tiene que ver con la subjetividad, evidentemente. Y desde este punto de vista de la cultura, el capitalismo, sin entrar en teorías psicoanalíticas, ni a ponernos Foucaultianos, ni entrar en enjuagues de ninguna clase, lo cierto es que el capitalismo promueve cierto tipo de subjetividad e inocula en sus ciudadanos o en quienes viven bajo su régimen cierto deseo, ¿no? Y lo que podemos entender aquí bajo cultura o por capitalismo, bajo el punto de vista de la cultura, es que se trata de un sistema de competencia. Este es un sistema de lucha a muerte, de competencia, y está basado en ganar o perder. ¿Y por qué? Bueno, porque en última instancia está movido por un deseo. Es decir, aquí el plusvalor no es solamente un dato o no es lo que se gana después de hacer sumas y restas, sino es aquello que subjetivamente motiva para entrar en un juego, en una ruleta, o en una apuesta, o en un juego en general. Aquí, desde el punto de vista de la cultura, podríamos decir que, acercándonos a la teoría de juegos, estamos siempre en esta situación con los otros, y estar con los otros es estar en situación de competencia, es estar en un estado en una situación de constante guerra, donde o se gana o se pierde, pero que todo eso en el fondo solamente puede ser movido por la avaricia, pero para ponernos en términos menos moralistas, y después hablaremos de eso, por algo así como un deseo. Hay una fuerza propulsora que hace que se quiera más, que hace que siempre debe haber más, y nosotros lo podemos ver claramente en los anuncios de televisión. Goza más, disfruta más, viaja más, obtén más,
más por tu dinero. Aquí también hay una ley del plusvalor, pero no es un plus de, no exactamente Lacan, pero es un plus de goce, ¿sí? Aquí es un plus de la ganancia, pero aquí es un plus de goce, que siempre haya un incremento, que sea una subjetividad que siempre bata su récord y que siempre obtenga una mayor intensidad en su experiencia. Incluso, o especialmente, si eso significa su propia autodestrucción. Pero también podríamos verlo desde el punto de vista de la naturaleza. Y esto es cómo se concibe el capitalismo, cómo se concibe el capitalismo desde el punto de vista de la naturaleza. Y aquí es como un sistema en el cual la naturaleza, no es más que un gran granero, o bueno, es un conjunto de recursos, no es algo que tenga dignidad en sí mismo, no es algo autónomo, es simplemente recursos, insumos que están a disposición de la humanidad y que para lograr la dominación y la explotación eficiente de la naturaleza necesitamos dos cosas: conocimiento y tecnología. El conocimiento es la penetración del mundo natural para conocer su funcionamiento, es decir, su modo de trabajo, y la tecnología es la manera en la cual, gracias a la técnica o a los instrumentos y las herramientas, ponemos a la naturaleza a trabajar para nosotros, ¿no? O creemos que la ponemos a trabajar para nosotros. Y efectivamente, eso incluso hasta el punto de superar el umbral de sustentabilidad de la naturaleza. Pero a ver, ¿por qué es importante esta distinción? Porque uno puede ser un ecologista, pero no tener ninguna conciencia de el valor real de la economía como ese modo de mantenernos en la vida, de cómo organizar nuestra producción y el intercambio. O uno puede ser un culturalista, es decir, alguien que analiza el deseo en la sociedad capitalista, pero no tener ni idea de las repercusiones que tiene eso sobre la naturaleza, ni tampoco importarle un comino la economía, las variables macroeconómicas, la inflación. Es decir, otra vez, si no logramos hacer esta conjunción de economía, cultura y naturaleza, en este caso, también perderemos de vista lo que significa una intelección mínima del capitalismo. La última distinción, y esta será quizá materia de mucha discusión en el futuro, pero es muy básica, es más bien como una especie de heurística. Como ustedes vieron, lo que mostré siempre son esquemas tripartitas. No es por accidente, es que esta idea de lo tripartita tiene que ver con pensar de una manera distinta a las contradicciones. Es decir, que no es que sea la naturaleza de un lado y la cultura del otro, o el sujeto y el objeto, o el propietario y el capitalista. Es decir, hay algo en estos esquemas que no termina de ser satisfactorio. Y esto que ven aquí es un elemento muy básico que aparece en la dialéctica de señorío y servidumbre de la fenomenología del espíritu. Y es esta. Si en toda la fenomenología del espíritu hay siempre esta lógica en la cual aparece algo que es lo inmediato, que es lo indeterminado, y luego viene algo que se le contrapone, pero que es lo mismo, nada más que desde otro punto de vista, y luego estos dos aparecen como unas nociones contrapuestas, y después entendemos finalmente en un tercer momento que uno es lo otro, solamente que desde otro punto de vista, es decir, invertido, y que el famoso tercer momento no es una síntesis de las contradicciones, sino es la comprensión de la fluidez de lo que aparentemente es contradictorio, de cómo términos que se suponen separados, contradictorios, independientes, en realidad están entrelazados, son correlativos y uno es el otro puesto de cabeza, algo así. Pero hay algo muy particular en la dialéctica del amo y el esclavo que no sigue del todo el esquema dialéctico hegeliano, y es que en la dialéctica del amo y el esclavo aparecen tres figuras, y son tres figuras de inicio. No son tres figuras que se vayan sucediendo, o tres figuras que aparezcan en un periodo. Es que esas tres están jugando desde el principio, por lo cual uno no podría hablar de contradicción. Aquí tenemos el señor, el Gea,
Aquí tenemos el ciervo, Knecht, y aquí tenemos el objeto, ¿no? Que lo dice, el objeto es el objeto de goce, de disfrute, ¿no? Genuss. Ahora, resulta, y esto es todo lo interesante, que el Señor no va a dominar directamente al siervo, sino por medio del objeto. Es decir, el amo, para ponerlo en términos así un poco más populares, el amo y el esclavo, que no son, pero bueno, el Señor interpone entre él y el siervo al objeto. Es decir, que no hay nunca una relación puramente intersubjetiva, sino siempre es una relación intersubjetiva con relación a algo que no es un sujeto, sino que es algo material, que es una cosa, ¿no? Y en realidad el poder no se ejerce solamente, digamos, de forma directa, sino siempre por la disputa de un tercero. Por un tercero, que es la cosa. Ellos están peleando entre sí, pero la lucha la van a hacer por un proxy, la van a hacer en un espacio que no es ni uno ni otro. Si nosotros lo pusiéramos en términos un poco más esquemáticos y dijéramos, esto es el yo, entonces efectivamente lo otro es el no yo. Pero resulta que hay dos no yo. Hay un no yo subjetivo y hay un no yo objetivo. Y de la misma manera, este que es no yo para este, de todos modos, puesto que ya es reconocido como otro sujeto, es un no yo que también es yo, ¿sí? Y aunque no son simétricos, de todos modos, la simetría que hay entre, o la proximidad que hay entre estos dos es más que la que hay entre este y este, o entre este y este. Quiere decir que estos dos constituirían un yo dividido intersubjetivamente, y esto en tanto naturaleza sería el famoso no yo. Entonces, lo discutiremos más adelante en las clases. Simplemente quédense con este hecho de que hay una estructura tripartita que no permite satisfacer las explicaciones socioeconómicas a partir de dualidades.